mi casa. Vamos a ir a una zona, al parque de Santa Cruz, está muy cerca de aquí de casa. Y vamos a hacer una sesión de meditación y fotografía. Sí, yo estuve unos años haciendo Tai Chi. Es muy interesante, es una meditación en movimiento. Yo estuve también 3 años haciendo Tai Chi. Y luego entré en el mundo del yoga y no sé por qué. A veces hago calentamiento de Tai Chi y a veces hago un poco de Tai Chi y yoga mezclado, pues como he estado en los dos, haciendo los dos, pues combino ejercicios de una cosa y de otra. Vamos a ver, para tratar de que no nos molesten mucho, o que no me molesten mucho, he ido un poco a un lateral, estoy echado en el suelo y debajo de una palmera canaria. Y vamos a establecer una pauta de respiración que durará una media hora. Simplemente yo lo que hago, para no complicar mucho la cosa en un momento de meditación tranquila, es simplemente hacer conciencia con la exhalación y la inhalación de la respiración. Se pueden hacer distintas maneras de exhalar e inhalar. Hay distintos modos de respiración, pero yo voy a hacer una simple, sencilla, un poco más profunda que la respiración normal, un poco nada más. Y voy a tratar de concentrarme. Seguramente se me va a ir la olla con esto de la grabación. Que tengo que grabar esto, que tengo que grabar después. No importa, volvemos a la respiración. Esto va a ser continuo, hasta los grandes meditadores les ocurre. Estamos en un sitio, estamos en otro, y la respiración hay que estar continuamente pendiente de ella. Y entre respiración y respiración, que la mente está pendiente de ella, se irá, que tengo que ir después a tal. Volvemos a la respiración sin enfadarnos. Bueno, hemos terminado de hacer la meditación. Como se imaginarán, no ha sido la mejor del mundo, pero bueno, estar pendiente de hacer este vídeo hace que uno no esté pendiente completamente de lo que tiene que estar. Aunque he estado un ratito, me gusta levantarme y ponerme poco a poco. Y aunque he estado pendiente de que voy a hacer las tomas, tales, respirado, hecho, a mí me gusta contar, se suele una manera sencilla de tal, es contar las respiraciones. Y es una manera de tener la mente ocupada en algo concreto. Lo que yo suelo hacer es hacer, por ejemplo, 100 o 200 respiraciones, como digo, lentamente, y estar pendiente de contarlas. Y si alguna vez se me va la mente, muchísimas veces se me va la mente a algo, volver otra vez a la respiración y ver si he hecho 2 o 3 respiraciones en automático. En automático es que mientras he estado pensando en eso, volver a las respiraciones anteriores donde estaba consciente de lo que estaba haciendo. Porque lo que ocurre normalmente es que uno se va y se queda en automático. A lo mejor la respiración puede seguir y se queda en automático uno pensando en sus cosas. Entonces es tratar de volver. Una de las cosas importantes, basta con que uno esté pendiente y dice, me he ido, volvamos, con naturalidad, con compasión hacia uno, nada de cabreo. Sencillamente volver a tener y volver a respirar hasta que uno haga esos 20 minutos, media hora, depende ya. Yo les recomiendo que empiecen poco a poco, 5 minutos. Esto se puede hacer incluso sentado en casa, se puede hacer en el metro, 2 o 3 minutos. Todo consiste en la respiración. Todo consiste en respirar, pausar y tener la mente pendiente de la respiración. Se nos va, volvemos, se nos va, volvemos. Pueden ver todo el entorno donde he hecho la meditación. Es aquí una zona del parque. Y voy a empezar a hacer fotografías de distintas zonas, tratando de concentrarme en detalles.
En la naturaleza siempre hay detalles. La naturaleza es un sitio donde nos permite esa contemplación que tal vez dentro de la ciudad no podemos tener. Nos permite estar en paz. Después de meditar se está normalmente en paz, con una lenta respiración. Estar en un plan contemplativo en el que uno observa las cosas supuestamente de otra manera. Ya depende de cada uno. Depende de cada uno. A veces un árbol, unas hojas que están en el suelo, una luz que llega a un césped, a unas pequeñas hojas. Ya depende de cada uno lo que le llame a uno la atención. Puede ser la copa de los árboles, puede ser esta planta que magnífica palmera canaria tiene unas ramificaciones de sus ramas, fijarnos. Ya les he comentado que yo vengo con el 35 fijo, que es una de las focales que más me gusta venir. Y vengo ligero, vengo con las 6400 ligerito para solo fijarme, además con un 1.8 que uno puede jugar a la técnica fotográfica del desenfoque, desenfocar un punto, enfocar una planta. Simplemente es venir a fijarse en situaciones que uno encuentra en la naturaleza después de haber estado. Lo que tiene la meditación es que te hace estar en ese estado contemplativo, que hoy les advierto que no es el mejor día que he tenido. Esto es mejor hacerlo solo en particular y no grabando vídeo, por supuesto. Pero vamos a dar un paseo por el parque a ver si obtenemos algo interesante. Bien, hasta ahora. Bueno, estamos recorriendo el parque y estamos tratando de buscar algo que nos llame la atención desde el punto de vista de la simplicidad, de detalles de la naturaleza, de detalles de las plantas. Yo soy muy aficionado a la botánica, no es que entienda mucho, pero siempre me ha llamado mucho la atención las formas geométricas y las formas de todas las plantas. Por eso me aficiono a los macros. Los macros que hago no son macros de bichos, sino macros de flores, de plantas, de hojas y de cosas que me llaman mucho la atención dentro de este mundo. Han hecho aquí en el parque, es una zona con mucha agua, con nenúfares, y vienen como pueden oír, vienen muchos pájaros. Hay ranas en toda esta zona de aquí, en toda esta zona húmeda, los pueden oír. Y siempre ha resultado ser muy bien. Aquí tienen una zona de un paseo muy grande, fantástico, que tiene, miren, fíjense el paseo y la arboleda que hay en todo su alrededor. Esta es una zona donde yo vengo mucho a sacar fotografías. Me encanta la luz como entra a través de ese follaje. Haré fotografías, saco donde se puede ver cómo es todo esto. Me parece una zona preciosa. Y como ven, este paseo es fantástico. Voy a coger y voy a sentarme en este sitio que me gusta mucho. Y voy a estarme 5 minutos en respiración para salir a hacer la foto. Porque la verdad es que esto de grabar, estar pendiente de tomar planos, estar pendiente de todo esto y estar en plan contemplativo no va mucho. La verdad no estoy mucho en el tema, pero es más para mostrarles a ustedes cómo es el que hay que hacerlo. Esto se lo recomiendo que lo hagan ustedes con calma, lo repitan y salgan y lo hagan despacio, de vez en cuando. Y voy a terminar con este plano y muchas gracias por atender.
Mientras el mundo se enfrenta a multitud de cambios complejos y globales, la saturación y el agotamiento amenazan nuestra perspicacia y nuestro interés por las cosas. Practicar la fotografía consciente nos entrena para mirar dentro y fuera al mismo tiempo, lo que nos ayuda a prestar más atención no solo al mundo que nos rodea, sino también a la calidad de nuestra propia respuesta ante los cambios que se despliegan. Esto nos permite ver cómo vemos, restaurar la claridad y cultivar la compasión, dos virtudes descritas en el budismo como las alas de un pájaro. La concienciación no es la respuesta a todo, pero puede ser la base, argumenta el monje zen y activista Ángel Kyodo William. Es exactamente lo que necesitamos para vivir y labrar nuestro camino en esta época. Como todas las tecnologías, la fotografía puede intensificar o reducir nuestra presencia en el mundo. Todos hemos visto personas con la cabeza atrapada detrás de una gran cámara o pegadas a un teléfono inteligente. Y sabemos que la cámara puede convertirse con facilidad en otra distracción digital. Tomar muchas fotografías no significa automáticamente que estemos entrenando la conciencia. No obstante, si se practica esta consideración, la fotografía tiene un potencial tremendo para ayudarnos a cultivar un estado de claridad, curiosidad, compasión, calma y confianza. Puede permitirnos estar más alerta ante la vida momento a momento y librarnos del torrente de juicios con lo que solemos impregnar todo lo que nos rodea. La fotografía consciente trata de dar valor al pequeño hueco que hay entre lo que está sucediendo y nuestra comprensión o respuesta a ello, permitiéndonos permanecer durante breves momentos en la plenitud y la libertad de la percepción directa. Si utilizamos bien la cámara, veremos cómo nos adaptamos mejor a nuestro entorno. La cámara es un instrumento que enseña a la gente a ver sin una cámara, dice Dorothea Lange. La concienciación no es ni una religión ni una ideología. Es simplemente un modelo de reclamar autonomía para nuestro recurso más precioso, nuestra atención, y de resistirnos a perderla a causa de la multitud de información que recibimos. Esto lo puede hacer la fotografía. Bien, para terminar, un último aporte. Voy a leerles una frase de Cartier-Bresson de la cual podemos sacar una gran relación con la meditación. La frase es muy famosa. Dice: hacer fotografías es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo podemos relacionarlo con la meditación? Bien, en primer lugar está el concepto de presencia y conciencia. Estar con la cabeza, los pensamientos, el ojo, lo que vemos y lo que sentimos, el corazón. Y todo esto, esta presencia en el momento presente, tiene que estar en la conciencia. Y eso lo hace en gran medida la meditación. Cuando estamos en el momento de la meditación y hemos terminado, y el cuerpo y la mente están en un estado de meditación, ¿cómo les diría yo? De estado de paz. Repito que esto no es automático, pero se suele dar. Cuando estamos media hora, estamos en ese momento con la respiración, podemos conseguirlo. Un estado contemplativo. Bien, otro aspecto que sugiere la frase es la intuición y la espontaneidad. Esto es un conjunto de cosas que van ocurriendo
Y como por decirlo así, a todos nos ha ocurrido que en ese momento contemplativo nos fijamos en algo, aquel detalle, aquello. Y la intuición y espontaneidad surgen, que esto surge porque la meditación lleva a una claridad y calma interior que nos impulsa. Bien, todo esto lleva a una conexión profunda con una idea global, integrada de toda la naturaleza, de toda la realidad en la que estamos nosotros presentes buscando aspectos de ella. Esta frase como práctica fotográfica se ha usado en muchas ocasiones y como ven, prediga en gran medida el concepto meditativo de lo que estamos hablando. Y ambas disciplinas, tanto la fotografía como la meditación, nos enseña a ver más allá de la superficie, buscando una comprensión más profunda y conectada con nuestra realidad. Una cosa que quería aclararles es que no siempre tienen que salir unos fotones, sino que el valor de la fotografía se lo tiene que dar uno, en el sentido de que la fotografía que uno ha sacado en ese estado en el que estaba. Y la importancia se la da esa manera de ver y observar que hemos tenido. Bien, me alegro y espero que me hayan entendido y muchas gracias por su atención.